La Facultad de Medicina se une un año más a la Semana Mundial del Cerebro, una campaña global a la que se unen universidades, hospitales, grupos de pacientes o asociaciones profesionales con actividades temáticas durante toda la semana. El objetivo, concienciar y suscitar interés por el cerebro y su investigación al público de todas las edades. Pues porque hemos visto cosas nuevas, hemos aprendido un poco más de lo que cosas que no nos enseñan en el colegio y hemos visto cerebros de otros tipos de animales. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Eso, lo de los cerebros. ¿Y vosotros qué habéis hecho aquí? Contad. Pues nosotros hemos aprendido cosas que no se aprenden habitualmente en el colegio y la verdad es una experiencia muy guay. Sí. ¿A ti te gusta eso del cerebro y de...? Sí, está muy guay. Me ha llamado la atención lo del cerebro de ratón, que es muy pequeñito. ¿Algo curioso que hayas aprendido sobre tu cabeza, sobre tu cerebro? Las partes del cerebro, las partes de las neuronas, cómo está formado todo y los cerebros de algunos animales y de los humanos. ¿Te gustaría también ser médico o algo de eso? Sí, lo que pasa es que a mí lo que más me ha gustado ha sido el taller de hacer células. Porque hay otra manera de enseñar a la gente a estudiar. Y bueno, y eso de recibiros con aplausos. Muy chulo. Sí. Alicia Flores, eres la coordinadora de todas las actividades durante toda la semana. Sí, efectivamente, gracias a un grupo de profesores y PAS que nos ayudan, el personal administrativo que nos ayudan en esta actividad. Este año hemos planteado un variado de actividades muy amplio en el que se incluyen presentaciones de libros, como también charlas en institutos de manera presencial y online. Este año, como podéis escuchar de fondo, tenemos otra vez a los peques que vuelven de sexto de primaria de distintos colegios de aquí de la provincia de Ciudad Real. Y también tendremos a lo largo de la semana una actividad que nos hace especial ilusión porque integramos en nuestras actividades a una residencia de ancianos de Villarrubia de los Ojos, con los que realizaremos los talleres que normalmente hacemos con los niños adaptados para ellos y también una charla así más especial. Y el viernes animamos a todos los ciudadraleños y ciudadraleñas a que vengan a la biblioteca, al aula magna, porque tenemos un concierto que es performance en el que un grupo local de aquí de Ciudad Real, el grupo Genco, pues nos deleitará con su música. Es un concierto gratuito y está abierto a todas las personas que quieran asistir. Este año ha vuelto un poco la presencialidad y los aplausos también se deben un poco a eso. Pues estamos extremadamente contentos, la verdad, porque el año de pandemia fue muy duro. Tuvimos que, una vez preparada la semana, cancelarla y para nosotros la verdad que fue durísimo. El siguiente año decidimos tirar con ello adelante de manera online. Y este año nos tiramos a la piscina y hemos decidido hacerlo de manera presencial. De hecho, teníamos actividades preparadas en lo que es el exterior con carpas, pero el tiempo, la climatología, pues no nos ha ayudado mucho. Pero muy bien, los chicos han disfrutado, el primer turno se ha ido ya y ha disfrutado muchísimo, así que nosotros encantados de repetir. Y cuéntanos un poco el tour que llevan los chicos que vienen. Pues los chicos cuando llegan lo que realizan es el visionado de una película, que es un resumen de cosas que van a ver en los talleres. Y realizan primero un taller de neuronas en el que fabrican su propia neurona. Luego ven otro taller que es pintarse las partes del cerebro, que se llama lóbulos. Y el último taller son mesas en las que están profesores y personal que está realizando la tesis doctoral explicando pues, los tipos de cerebros de animales. También ven cómo se estudian las neuronas en cultivo, cómo las neuronas se comunican entre ellas. Entonces son las mesas que ellos también van viendo y aprenden sobre la investigación, que es para lo que se hace esta semana. Esta semana es de divulgación sobre la investigación del cerebro y se hace a nivel internacional. La 11ª edición de esta Facultad de Medicina, ¿cuál es exactamente el objetivo? ¿La difusión y la poner en valor? Poner en valor la investigación ahora más que nunca, después de haber visto que era fundamental, en este caso con el COVID. Y siempre hemos querido difundir pues, las actividades, pero a través de talleres que sean muy sencillos de entender, sin abrumar a los niños con mucha información, sino que se vayan siempre con una idea clara de lo que es el cerebro y lo puedan aplicar a su vida cotidiana también.
chicos, yo soy Marta y hoy vamos a hablaros sobre el cerebro. ¿Sabéis alguno lo que es? Sí. ¿Y qué se hace con el cerebro? ¿Qué se hace? Para todo el cuerpo. Es como un poli, lo que controla el cuerpo. Muy bien. Bueno, pues ¿sabéis cuánto pesa el cerebro? Más o menos. Hombre, pero porque lo habéis leído, chicos. ¿Sabéis cuántos paquetes de arroz pesaría el cerebro? Sería lo equivalente a un paquete y medio de Una arroz. buena paella de... Sí. Bueno, pues el cerebro, entonces es un órgano muy complejo. Es el centro del sistema nervioso y lo que va a hacer es decirle a cada parte del cuerpo lo que tiene que hacer. Este se divide en dos mitades. Bueno, no sé si las habéis fijado alguna vez, pero el cerebro tiene forma de guante de boxeo. Poner las manos así, mira. El cerebro, este es el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, cada mitad se llama hemisferio. Sería esto y esto. Claro. Como la rayita que tenía aquí en medio, pues sería igual. Esto sería cada lado del cerebro. Entonces, los hemisferios están unidos entre sí por fibras que se cruzan de un lado a otro para que los dos lados del cerebro se puedan hablar entre ellos. Entonces, el cerebro a su vez se divide en diferentes partes. Esta de aquí adelante, que sería lo que estaría en la frente, es el lóbulo frontal. Se llaman según los huesos que está tocando. El lóbulo frontal se encarga de las emociones, del razonamiento, parte del movimiento, etc. Luego tenemos el lóbulo temporal, que sería el pulgar de nuestro saco de nuestro guante de boxeo. Claro. Este lóbulo se encarga de lo que es el olfato y el oído. Como está cerca del oído, pues si queréis escuchar música, pues... Claro. Pues una iniciativa súper interesante para ellos. Ya es el segundo año que hemos venido porque lo vemos una actividad pues lúdica, aprender una serie de contenidos a través de algo práctico con ellos, que vean también la universidad. Entonces, muy interesante. Para despertar vocaciones. También, sobre todo por eso, porque lo ven a lo mejor algo ahí peligroso y entonces pues despiertan el interés por la medicina. Este es el dibujito que vosotros veis. Cuando estamos en el microscopio no se van a ver igual. ¿Por qué? Porque las células necesitan crecerse y expandirse. Aquí vemos que eso sí se parece más a una neurona, ¿verdad? Ahí en el microscopio están sembradas de ayer. Por lo tanto, solo vamos a ver un poquito la dendrita y el cuerpo de la neurona. Ir pasando de uno en uno y lo vais viendo, ¿vale? Son neuronas humanas que han crecido desde ayer, ¿vale? ¿Veis? Que no tiene todavía el cuerpo unas pelotitas. Pues son células, en este caso, de neuronas de humanos, de cerebro humano. A ver, nosotros aquí directamente no lo hacemos, pero las compramos. Pero básicamente el sistema es, nosotros tenemos un cerebro humano, le hacen lonchas y de ahí con unas jeringas y una serie de procesos se les trae las células. Se mantienen en crecimiento en condiciones óptimas de 37 grados y condiciones de CO2 al 5% para que esas células crezcan y se expandan. Básicamente ese es el proceso en el que nosotros cultivamos células. ¿Y aquí los chicos las están viendo? Sí, las están viendo en vivo.
Sí, están sembradas recientemente de ayer y fijadas, que es como si le echáramos una foto y las mantienen en ese momento como estén, y así ellos la pueden ver directamente en el microscopio y aprender lo que es una célula, una neurona humana. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Pues yo creo que el microscopio es lo que más les gusta, porque al final lo ven en vivo y saben lo que es un microscopio real y eso. Pues las partes del cerebro nos acaban de enseñar. Sí. ¿Qué os ha llamado la atención? Pues Está dividida en 2 hemisferios. y hay 4 partes. ¿Está interesante? Sí. ¿Qué más os han dicho que vais a hacer? Pues bueno, vamos a hacer como un cerebro con un gorro De plástico. sí, de 100% de piscina. ¿Y os parece interesante aprender estas cosas? Porque así ya aprendemos sabemos más. de nuestro cuerpo. De cerebro. Muchas gracias. Tenemos genes que codifican proteínas. Las proteínas cumplen las funciones de las células en general, ¿vale? Con respecto a la educación, con respecto al aprendizaje, se estima, no se sabe, pero se estima que el 50% viene condicionado por los genes. Una de las novedades que incluye esta Semana Mundial del Cerebro aquí en la Facultad de Medicina es la unión, por así decirlo, la sinergia que han hecho con la Facultad de Educación en las primeras jornadas de Educación y Cerebro. Tania, creo que estás también en estas ponencias. Contanos cómo surge esta unión. Pues esta unión surge que en la Facultad de Educación hemos visto también la importancia y la necesidad de conocer un poco más no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros futuros maestros y maestras, sino también que sepan un poco más dónde cala ese aprendizaje en los alumnos y alumnas que tendrán luego en el futuro. Así vais a tener ponencias de distintos temas, pero yo creo que todos bastante curiosos e interesantes. Sí, esa es la idea, que sean charlas muy dinámicas, que ellos sepan un poco cómo la parte científica o darle la base científica a este aprendizaje, pero de forma que desde cada ámbito de trabajo, desde cada disciplina, veamos cómo cambia o qué procesos se desarrollan o modifican el cerebro y luego cómo lo vemos en este aprendizaje. Por ejemplo, uno de los títulos es algo así como el movimiento y aprendizaje, ¿no? Este año, Cuéntanos eso que tiene que ver. Este año hemos empezado, pues primero por un poco sentar las bases de la neuroeducación, como se conoce, pero darle pues esa base que decíamos antes un poco más sólida, de dónde viene y que hay muchas cosas que decimos que suelen pasar en el aprendizaje, hablando de lo que pasa en el cerebro, y no son del todo ciertas. Entonces vamos a empezar con esos neuromitos, rompiendo un poco pues esas barreras o asentando un poco esto en conocimientos en base cognitiva. Después vamos a hablar de las emociones y cómo influyen en el procesamiento de la información, porque no es lo mismo cuando atendemos o cuando estamos recibiendo información si estamos contentos o tristes, por ejemplo. Y las de actividad física, que como decías, es cómo la actividad física no solamente es beneficio a nivel del cuerpo, sino también que el aprendizaje cambia y se modifica si estamos en movimiento o no, el movimiento del cuerpo. Para los niños mucho movimiento es bueno. Para los niños el estar sentados en clase tantas horas es lo que viene un poco regular, pero es lo que vamos poco a poco y la compañera Mairena se encargará pues eso, de ver cómo en ese movimiento influyen que luego estemos más receptivos y aprendamos mejor y trabajemos mejor en clase. ¿Y algún neuromito que podamos desvelar ahora mismo? Pues como que todos aprendemos igual o que toda la enseñanza siempre tiene que ser de la misma forma y no tenemos en cuenta la variabilidad individual. El que todos compartimos, el que tenemos cerebro que procesa la información más o menos parecida, pero luego cada uno tiene unas habilidades más desarrolladas que otras. Y por ejemplo hay que pensar en eso, no podemos dar una clase magistral y esperar que todo el mundo la acepte y lo entienda, sino que hay que ir adaptando los contenidos y la forma de expresar esos contenidos para que cada alumno pueda captarlos de la mejor forma posible.
Y de forma muy sencilla, que si estamos contentos, somos personas optimistas, vamos a aprender más o nuestro cerebro va a funcionar mejor. Lo vemos de otra forma, cuando las cosas van bien y estamos más felices, estamos más receptivos, entonces hay más motivación y ese procesamiento entra mejor, hay más atención, nos fijamos más y podemos memorizarlo mejor. Cuando estás triste todo lo vemos un poco como negro y no entra bien esa información. Javier Frontiñán, eres uno de los ponentes de estas primeras jornadas de educación y cerebro y creo que nos vas a contar un poco una unión que parece tan obvia, pero hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces no parece que estas conexiones, ¿no? Estas sinergias entre aspectos que pueden parecer muy distintos como la educación y el cerebro, en realidad es que para educar necesitamos el cerebro, para aprender necesitamos el cerebro. De hecho, lo que hace principalmente nuestro cerebro es aprender, desde que somos pequeños, y nos prepara para el futuro. Y la educación lo que hace es precisamente modular este aprendizaje y prepararnos para todo. Entonces, creo que es esencial una jornada como la de hoy, donde desde la perspectiva más neurocientífica hablemos un poquito de cómo aprende el cerebro, pero para que también nosotros aprendamos como neurocientíficos la perspectiva que pueden ofrecer desde la Facultad de Educación. Entonces, bueno, creo que son unas jornadas importantísimas y que tanto para investigadores, médicos, son importantes como para profesores y docentes. El cerebro desde lo más pequeño, la evolución del cerebro, ¿se podían tener en cuenta aspectos para sacarle más partido o aprovecharlo más? Sí, hay ahora una disciplina que está como muy de moda, que es la neuroeducación, que sería precisamente aplicar el conocimiento sobre el cerebro a la educación, que tiene sus defensores y sus detractores, pero al final yo creo que esto en lo que se basa es lo que hemos aprendido en los últimos años, en las últimas décadas, sobre cómo aprendemos, aplicarlo a la escuela. Y por otra parte también lo que han aprendido los propios docentes con su experiencia, también que lo sepamos nosotros, los investigadores, para poder entender mejor cómo aprendemos. O sea, es una conversación, esta neuroeducación tiene que ser por las dos partes y hay un montón de aspectos conocimiento que hemos adquirido en el laboratorio que podemos aplicar para mejorar los procesos educativos. Ese dicho que se dice popular, que no sabemos si es cierto, de que los niños son esponjas, ¿es que el cerebro está más predispuesto a aprender cuando son más pequeñitos o...? Totalmente, o sea, totalmente. Los niños, cuando al final lo que supone el aprendizaje, ¿no? y lo que supone la educación es que tú aprendas a desenvolverte en el mundo, ¿vale? Ya puede ser desde que descubras que el fuego quema, que lo puedes descubrir con 3 años, a que descubras pues cómo suceden procesos atmosféricos como la lluvia, etcétera, el ciclo del agua, todo lo que se puede aprender. Entonces, los niños están preparados evolutivamente cuando son pequeños para aprender mucho y se quedan con todo. O sea, son muy observadores, aprenden a integrar los olores, los sonidos, todo. Y eso va conformando el cerebro que tendrá el adulto. Por eso mismo la educación en estos primeros años es tan importante. Y estas son las escuelas de karate. ¿Y ahora qué va a pasar con ellas? Pues que la gente era muy normal, muy tranquila, muy buenos chicos, hasta que descubren el lado salvaje, ¿no? Y entonces pues ya se lía. ¿Vale? Porque hay una cosa que está haciendo estas proteínas, y es que, primero, tú estás normal, ¿vale? Tú eres un ataúd bueno, ¿vale? Yo soy un ataúd malo. Bueno, yo era un ataúd bueno. No sabemos lo que me pasa, pero me convierto en malo y me malplego. Eso se llama simio, que es sembrado. Pero cuando yo me acerco a la ataúd buena, hago que ella también se convierta en malo. Se llama spreading, que es propagación.
Vamos a hablar con Alba, que es una de las alumnas que está en estas clases magistrales de esta Semana Mundial del Cerebro, con el profesor Alino, en el que os está hablando de cómo funciona el cerebro, ¿no? Sí, exacto. Nos está hablando un poco sobre cómo funciona el cerebro, las enfermedades más importantes del cerebro y un poquito pues sobre las proteínas que tiene nuestro cerebro, cómo trabajan las neuronas, las células gliales y todo sobre, pues eso, sobre el cerebro. O sea, que estáis aprendiendo en un ratito un montón, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además nos está explicando enfermedades que nosotros pues no sabíamos cómo eran. Hemos oído hablar de ellas, pero no sabíamos realmente cómo se producían esas enfermedades y pues nos las está contando. O sea, que aprendiendo el cerebro y quizá una vocación a poder ser algún día médico. Sí, sí, totalmente. Yo que pensaba hacer medicina y todo eso, ahora con la charla que nos está dando, aún quiero estudiar más medicina porque me estoy dando cuenta de que es realmente lo que me gusta y yo que sé, que cuando ya empiezas a ver imágenes y que te lo estén explicando tal cual es, pues te empieza a interesar más. Como profesora de biología esto es muy interesante, ¿no? Es una experiencia absolutamente preciosa y muy rica para los chicos, les enseña muchísimo. Tened en cuenta que el cerebro es un órgano importante, muy importante, quizás lo que más del organismo, y tener la oportunidad de escuchar de la mano de especialistas, que no es poca cosa, de investigadores universitarios, cuestiones que atañen al funcionamiento del cerebro, pues es una experiencia genial, ¿no? La oportunidad de la celebración de la Semana Internacional del Cerebro y todas estas actividades que la Facultad de Medicina propone, la verdad es que son una grandísima oportunidad para los centros. Los chicos, ya habéis visto, lo disfrutan mucho, nos dará mucho juego para después y están aprendiendo muchísimo, claro, ¿va? Y traer la universidad al aula es una oportunidad preciosa para alumnos de bachillerato, algunos de ellos interesados en ir a la Facultad de Medicina.